Bienvenidos, señoras y señores, y con esta ovación arrancando nuevamente aquí, te digo exactamente, 21 horas, poneme, Pato, poneme pues será a la hora acá arriba, 21 horas 4 minutos de la noche. Bienvenido a Más que Salud, como siempre arrancando aquí en vivo y en directo el programa. Digo siempre que es en vivo y en directo porque a veces me preguntan, Doc, te suelo ver, pero yo no sé si las preguntas te llegan realmente en el momento. Claro que sí, por eso leemos en vivo y en directo las preguntas, ¿verdad? Estamos también en las redes sociales, voy a decir un poquitito después, pueden ir ya también a través de las redes sociales interactuando con nosotros, porque ya como también comentaba un poco en mi Instagram, en mi Facebook, hoy vamos a estar hablando de un temazo con un excelente profesional de la salud. Así que ustedes no se preocupen que hoy van a aprender y no me voy a cansar de decir antes de cada programa que hoy estar frente al televisor una hora realmente, señora, señor, puede ser una inversión de tiempo. Viste que antes vos pensabas que sos te corre y si ves la tele, que estás caigüe, que no hay nada para hacer. Mentira. Bueno, depende de lo que veas también, ¿verdad? Pero evidentemente si ves Más que Salud, vos estás invirtiendo en conocimiento. Ese conocimiento que ganás también tenés la posibilidad de transmitir a los demás, y no hacemos un programa para tratar enfermedades, es meramente educativo con excelentes profesionales y cumplimos el rol que tenemos, la obligación muchos profesionales de hacer, lo que es educar. Y bueno, ya que tenemos un espacio excelente aquí, ¿por qué no hacerlo con excelentes invitados? Estamos en las redes sociales, no se olviden también RCC TV, podés buscar en el Facebook. Ponemos un poquitito Patito acá, si ya estamos en vivo. Mira un poco doña, ahí estoy saliendo yo también, doble luego para que no te aburra de mí, doble ahí. RCC TV en Facebook, podés buscar, hacer tus consultas, tus preguntas debajo del vivo. Para la gente que por ahí no está en la grilla de Tigo, ya sabe, estamos en Canal 29, pero por si no tenés, bueno, ya interactúas con nosotros en Facebook. También estamos en Twitter como @RSCPY, también en Instagram, pero como siempre digo, el medio en el que mayor cantidad de mensajes tenemos, respondemos, interactuamos, ahí ven en Zócalo, ¿ven? 0981-740-349, 740-349, nuestra línea de WhatsApp, y ya está habilitada para que comiencen a hacer, digo bien, sus consultas en relación al tema del día, que es la depresión. Por eso hace rato les invitaba a todos a que se sumen un poquitito a través de todo, de las redes, por todos lados, porque este tema realmente es importante. Poco se habla de la depresión, poco nos gusta escuchar de la depresión. Creo que hay casos hasta infradiagnosticados a nivel país. No todos los casos de depresión quizás estén diagnosticados, y lastimosamente vivimos en un mundo hoy en día bajo un ritmo de vida que nos genera tanta ansiedad, tanto estrés, tantos problemas psicológicos, afecciones psicológicas, mentales de base, que bueno, a la larga pueden llevarnos a padecer de una depresión. Vamos a hablar para eso con un excelente invitado, pero quiero darte siempre el tiempo de que le invites a tu mamá, a tu papá, si tienes algún amigo o alguna amiga que está y vos sabes que está atravesando una crisis depresiva, tomando medicamentos para tratar su depresión, está con un psicólogo, con terapias cognitivos conductuales, no le ves bien, o a tu mamá, a tu abuela o a tu hermano, porque esto afecta a personas muy jóvenes también y cada día va en aumento. Entonces decirle que vea el programa del día de hoy y sobre todo que pueda hacer las consultas que quiera para que se anime a tratar un poquitito si es que hay algo que no está encajando del todo por ahí. Bien, así que nos vamos a un breve corte. A la vuelta del corte ya les voy a presentar al colega invitado del día de hoy. No tengas vergüenza, no tengas miedo a hacer tus consultas. No voy a leer tu nombre y tu apellido, es lo que siempre digo, para que eso sea se resguarde esa identidad de cada persona que consulta y te sientas vos también libre, educando, aprendiendo y, ¿por qué no?, hasta conociendo cuáles son los signos y los síntomas de esta enfermedad. Gracias a Complot, que ya desde hace mucho tiempo me está acompañando. Gracias, Complot, el jean, la camisita, la fachita, 100% Complot, señora. Así nomás te voy a decir. No se descompongan a los muchachos. Gracias, Complot, ¿sí? Como siempre, hace años acompañándome. Bueno, ¿qué tal la miel negra? ¿Suspendido ya? ¿Suspendido?
Pato será. Bueno, nos vamos a un breve corte comercial. A la vuelta del corte seguimos hablando del tema del día de hoy, de la depresión. Corte, quédate ahí, ya volvemos. Segundo bloque, señora, señor, ya estamos nuevamente aquí en Más que Salud y sin dar tantas vueltas, quiero presentarles al invitado del día de hoy. Él es médico especializado en el área de psiquiatría clínica, trabaja con adultos y bueno, y hablando un poquitito con él detrás de cámaras, me contaba hasta que hace la parte de terapias cognitivos conductuales. Un placer realmente tenerlo, un invitado de esta envergadura en el programa, así que un fuerte aplauso, digo bien con nosotros, el doctor César Ruiz Díaz. Hola, Doc. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te va? Bien, bien, un gusto estar acá. Excelente, un placer tenerte acá en el programa por Gracias, primera gracias vez. Y esperemos que no sea la última. Esperemos, sí, a las órdenes. Bueno, vamos a hablar un poquitito hoy. Yo creo que uno de los temas que nos compete hablar y llevarle un poco a la gente eso poco o eso mucho que conocemos y que en tu caso conoces bastante, que es la depresión. Necesitamos que la gente o profesionales como vos realmente, Doc, vengan y hablen de este tema a calzón quitado, porque necesitamos que el que nos está viendo comprenda qué es la depresión. Tal cual. Es importante, así como decís, ¿verdad?, tocar este tema, hablar de esta condición que es muy frecuente. La depresión básicamente es una condición de salud mental caracterizada por dos síntomas principales que hay que tener en cuenta. Uno es el ánimo deprimido y el otro es la pérdida de interés o de placer en las actividades diarias, ¿verdad? Ánimo deprimido es no tener ganas de hacer nada prácticamente. Básicamente, sí, disminuye bastante eso, ¿verdad? Eso es muy importante. Y bueno, en un tiempo de al menos 2 semanas, ¿verdad? Entonces, a partir de 2 semanas de estos síntomas presentes diariamente, todos los días, la mayor parte del día, es que, bueno, lo denominamos como depresión o trastorno depresivo mayor, como le decimos en psiquiatría. Trastorno depresivo mayor. Mayor, sí, así mismo. Okay. El que básicamente no tenés ganas de hacer absolutamente nada todo el día, estás muy encerrado. Hasta puede haber, creo que tengo entendido, pérdida de mirarse en el espejo, uno se deja estar totalmente. Sí, totalmente. Uno de los síntomas también así como cardinales de la depresión es la sensación de inferioridad, el sentimiento de culpa, el autorreproche, la autocrítica, la culpa excesiva. Totalmente, es bastante importante parte de la afección en sí. Así mismo. Ahora bien, yo creo que gran parte de la población, Doc, y me vas a corregir, realmente padece de depresión, pero no todos lo tratan o lo ven o asumen estar con depresión. ¿Puede ser así? Así mismo, doctor, ¿verdad? Depende también un poco de la sociedad en la que estamos, ¿verdad? Porque acá en Paraguay, si bien se está visibilizando más este tema, se está hablando más, todavía es un poco complicado que personas con depresión lleguen a la consulta. ¿Todavía? Sí, aún es un poco frecuente, ¿verdad? En serio, Sí. Yo creo que lastimosamente hay mucho todavía del concepto de el psiquiatra es para los locos, ¿verdad? ¿Vos sentís que eso realmente es así? Y ahora menos, es lo que puedo decirte que ahora con menos frecuencia sucede. Si bien es cierto que hay cierto prejuicio ante la consulta en psiquiatría, pero bueno, la gente está de a poco acercándose más a nosotros, ¿verdad?, para manejar esta clase de cuestiones justamente. Totalmente. Sí. Ahora, antes de hablar un poquitito y aventurarnos más en lo que es la depresión en sí, en cuanto a sus signos, síntomas, etcétera, es en la población, o mejor dicho, ¿con qué porcentaje está? ¿Cuál es el porcentaje con el que se presenta hoy la depresión en la población? Según estudios a nivel mundial, se piensa que actualmente hay 300 millones de personas en el mundo padeciendo algún tipo de depresión. Se habla de una prevalencia mundial del 16 a 17%. 16, 17. Bastante. En trastorno depresivo mayor realmente es muy frecuente, es una de las patologías más frecuentes de nuestros tiempos, básicamente. ¿Y en nuestro país qué tal? En nuestro país se corresponde con ese porcentaje también, ¿verdad? Bien. O sea que hay mayor cantidad de diagnósticos de depresión que de diabetes, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Porque mira que la diabetes por ahí encontramos en
cualquier esquina hay pacientes o personas con diabetes. Sí. Casi duplica, pues diabéticos hay 10% a nivel país, según la última encuesta de factores de riesgo. 17% a nivel país, entonces, de personas con trastorno depresivo. Ahora que mencionas, de hecho, la diabetes, hay de repente cierta correlación entre el ánimo deprimido y la diabetes también, ¿verdad? Se vio según algunos últimos estudios. Y bueno, bastante, ¿verdad? Ya toda la población puede afectar, tanto a varones, mujeres, adolescentes, incluso niños, ¿verdad? Pero a la mujer parece que le afecta un poco más, Tal ¿verdad? cual, así mismo, según poblaciones adultos y adolescentes, es el doble de mujeres que son afectadas por la depresión respecto a los varones, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué es, Doc, lo que hace que una persona pueda llegar a la depresión? Y bueno, hay innumerables factores, básicamente, como se dice, es multifactorial, es como una conjunción de factores que, bueno, finalmente desembocan en una depresión, básicamente factores psicológicos, biológicos y sociales, ¿verdad? Y bueno, dentro de cada apartado de esos que te dije también hay como ciertas características que podemos ir mencionando, ¿verdad? Cierta vulnerabilidad genética, ciertas alteraciones en el cerebro, estructurales, por ejemplo. Y bueno, modos de afrontar los problemas diferentes también, o de repente a lo mejor no tener recursos sociales efectivos también puede ser también, claro. Hay personas que tienen una capacidad mayor de afrontar un problema. Totalmente, ¿verdad? así mismo. Y hay quienes son más vulnerables frente a cualquier crisis, como que ese estado de vulnerabilidad le vuelve muy propenso a una depresión también. Así mismo es. De hecho, de eso que estás diciendo, doctor, es lo que habla un poco en la parte de los factores psicológicos de la depresión, ya. ¿verdad? Que hay personas, por cuestiones de su historia a lo mejor, ¿verdad? De sus antecedentes, que tienen más vulnerabilidad psicológica a desarrollar depresión que otras. Porque siempre pues, hay una crisis determinada. Sí. Un ejemplo, falleció un familiar. No sé si hay muchos casos de una depresión posterior al fallecimiento de un familiar, por ejemplo. Se suele presentar, de hecho, ¿verdad? Los duelos complicados que decimos nosotros, porque el duelo hay que resaltar y hay que reconocer que es un proceso normal en la vida de una persona que perdió algo, un ser querido, un trabajo, un matrimonio. Pero bueno, cuando este duelo tiene ya otras características un poco más severas o más intensas, es que a lo mejor puede también desembocar en una depresión, ¿verdad? Incluso hablamos, no sé, y corregime, sí, porque yo digo lo que por ahí, lo poco que sé. Hasta 2 años es un duelo, tengo entendido, ¿o no? También sí, puede llegar así 1 año, 2 años, ¿verdad? Y seguir siendo un duelo normal incluso, ¿verdad? Pero se complica cuando está asociado a otras comorbilidades que el paciente presenta. Así mismo, así como de repente, básicamente lo más importante y lo que siempre hay que preguntar o preguntarse a uno mismo, ¿verdad? Es, ¿estoy realizando mis actividades de mi vida diaria como anteriormente lo hacía, mi trabajo, mis estudios, la parte social, o me estoy retrayendo, estoy faltando más al trabajo, o esto está disminuyendo mis notas en la facultad, ¿verdad? Claro. Cosas así, ¿verdad? Esas son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Te doy un ejemplo, Doc, porque Sí. a ver, por ahí la persona que ve el programa dice, entonces yo estoy con depresión porque ando caigüe, ando bajoneada nomás. Ya con eso uno puede llegar al diagnóstico, o qué realmente hace el diagnóstico. ¿Cuál es el factor que hace el diagnóstico de depresión mayor? Ya. Y bueno, según nuestra visión así en psiquiatría médica, como te había mencionado, tiene que haber estas 2 características, una o las 2, que es el ánimo deprimido por al menos 2 semanas y la pérdida de interés, que le decimos anedonia nosotros a eso, por al menos 2 semanas, ¿verdad? Y a eso le agregas otros síntomas que puede también existir, ¿verdad? En este cuadro, como por ejemplo bajar mucho de peso, o insomnio, o dormir demasiado, o estar muy enlentecido en la parte motora y en la parte psíquica, o tener pensamientos de muerte recurrentes, por ejemplo, también puede ser, ¿verdad? Que hace algo que sea más grave tal vez, o ideas de culpa, de inutilidad, por ejemplo, también, ¿verdad? Estaba hablando de una depresión mayor, y por ahí entiendo que hay una depresión menor, o me parece nomás, ¿o no? Sí, también, en realidad nosotros cuando ya nos llegan los pacientes al consultorio,
o cuando generalmente se menciona en el día a día la depresión, estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Que es un poco más severo, el que requiere a lo mejor de terapia con fármacos o de psicoterapia también, ¿verdad? ¿Qué miedo le tiene la gente a los fármacos, Así mismo, a los sí, antidepresivos? sí. Sigue ese tabú de los... Realmente sí, eso es como lo que la gente más le tiene miedo a lo mejor, ¿verdad? Y bueno, hay que decir que hay muchísimos avances en ese sentido en cuanto a los antidepresivos, ¿verdad? Que ya no, prácticamente algunos sin efectos adversos y con mucha mejoría, ¿verdad? A largo plazo. Vos sabés que siempre, bueno, quienes por ahí tratamos o estamos en contacto con pacientes o con personas vulnerables, susceptibles o que están con algún diagnóstico de depresión mayor, yo creo que gran parte de ellos dicen, tengo miedo al medicamento porque es como que me mete en un estado falso, momentáneo. Yo estoy gracias al medicamento en este estado, o sea que si yo dejo el medicamento vuelvo a la depresión. ¿Eso es un tabú realmente o el fármaco hace de que la patología evite su progreso, incluso sane? Totalmente. La frase famosa que solemos escuchar es no quiero depender del medicamento, del remedio. Sin embargo, las medicaciones actuales, con el poco efecto adverso que a lo mejor pueden llegar a tener, tienen muchísimos beneficios a largo plazo y como vos decís también, impiden que esta depresión avance a etapas más graves tal vez, ¿verdad? Por ejemplo, una depresión que sin ser tratada puede llegar a como remitir o curarse, como se dice, sola en 6 a 2 años tal vez, ¿verdad? Y con tratamiento farmacológico con psicoterapia se puede llegar a 3 meses, incluso una mejoría importante, ¿verdad? Sin progresar a grados más graves de la depresión. ¿Qué sería un estado más grave de la depresión, por ejemplo? Por ejemplo, hablamos de pensamientos de muerte, que a lo mejor al comienzo pueden aparecer esporádicamente o poco, pero que después como que uno va pensando con más frecuencia, ya va pensando cómo hacer, tener un plan, incluso probar, ¿verdad? Hacer algo. O en otro caso también, por ejemplo, las ideas, o sea, la psicosis, también a veces las depresiones se asocian mucho con psicosis. ¿Qué es una psicosis? La psicosis es básicamente, en términos sencillos, es como perder un contacto con la realidad, ¿verdad? ¿La despersonalización sería o no? Tener alucinaciones y ideas delirantes, por ejemplo, esa es la psicosis, básicamente. Y algunos comportamientos extraños, ¿verdad? Que incluso puede llegar a haber en la depresión. Que están asociados entonces a la depresión también. Sí, ahora, hay personas que son susceptibles a desarrollar, a llegar a la psicosis o realmente, por ejemplo, te doy un ejemplo para que entienda el que nos ve. Yo no tengo antecedentes familiares de depresión, por ejemplo, en mi familia. Bueno, por gracias a Dios no tengo algo que pueda yo hoy llegarme a la depresión, ¿verdad? Ponerle, por cosas de la vida, llego a una depresión, diagnóstico al tratamiento, ¿puedo yo igual llegar a una psicosis también sin esos antecedentes familiares, con un tratamiento bien cubierto, con mi depresión, con psicólogo, ¿puedo llevar o no? Con un tratamiento bien cubierto es muy difícil que llegues a estadios más graves de la enfermedad, ¿verdad? De la depresión. Definitivamente, pero como vos bien lo mencionás, si es que hay antecedentes de depresión en la familia, un familiar de primer grado, un hermano, ciertamente hay mayor probabilidad de desarrollar depresión y bueno, otras patologías también, ¿verdad? Y qué miedo tenemos a hablar de depresión. Sí, totalmente. Qué miedo. La gente yo creo que le tiene mucho miedo. Y es como hablar de cualquier otra afección o enfermedad, ¿verdad? Solo que no compete al plano físico, sino que a un plano que me parece que hasta es más importante, que es el plano mental, ¿verdad? De hecho, un lema importante de la OMS el año pasado era hablemos de depresión, ¿verdad? Porque realmente hablando de estos temas, hablando del suicidio, es que se quita el estigma, ¿verdad? Y la gente llega a consultarnos como cualquier otra consulta médica también, ¿verdad? Excelente. Sí. Me dice acá Luján, no sé si ya tenemos consulta, me quiere traer, tenemos corte y bueno, y después a la vuelta del corte vamos a leer. Doc, nos vamos a un breve corte. Sí, tenemos ya unas cuantas preguntitas ahí, ¿sí? Quédate ahí, seguí haciendo tus consultas, tus preguntas, el doctor acá, César Rodríguez, nos va a ir respondiendo a medida que nosotros también vayamos avanzando en el programa. 25 minutos de las 9 de la noche. Quédate ahí que ya volvemos.
Ahora sí, seguimos aquí, señora, señor. Uno dice la depresión, ¿cierto? Está en la mente, está ahí adentro escondido, pero puede o no afectar algunos órganos, puede afectar, no sé, los nervios, puede afectar el hígado, puede afectar el corazón. ¿Cómo afecta? ¿Y será que de esto pasa ahí abajo? Doc, a ver un poquitito. Podemos hablar de varios mitos también dentro de la depresión, ¿es así? Sí, genial. Y creo que tenemos material para ver un poco ver. sobre algunos mitos, sobre algunas creencias. Sí. de- A ver un poco, ahí está, espectacular. Esto es todo lo que puede afectar el Sí. cuerpo entonces, Ujú. básicamente. Totalmente. No sé si le damos play al material. Acá lo... Ya, bueno, genial. a ver. Y bueno, en la depresión mucha gente piensa que bueno, se circunscribe o se queda en lo que es en la mente o en el cerebro, pero realmente hay mucha afectación en otros órganos, ¿verdad? Está muy asociado, por ejemplo, con afectación cardiovascular, ¿verdad? Hay una relación bastante estrecha, muchos estudios ¿sí? que hablan de eventos isquémicos con depresión, ¿verdad? Una asociación, digamos. ¿verdad? Evento isquémico sería un infarto Un agudo de miocardio, infarto, por sí, ejemplo. un infarto agudo de miocardio, también un accidente cerebrovascular, también se vio cierta asociación con estados depresivos, ¿verdad? Es bastante notable eso. Y bueno, también afecta de manera muy importante el sistema inmunológico, haciéndonos más propensos a infecciones, a enfermedades inmunológicas también, ¿verdad? Inmunes. El sistema digestivo también, ¿verdad? Favoreciendo a la gastritis, a los cólicos. O sea que básicamente la depresión es una enfermedad como sistémica, como diríamos. ¿verdad? Afecta Sí, a todos los órganos, todos los sí. sistemas realmente del... O sea, la persona que está padeciendo una depresión es una persona susceptible. Totalmente. Puede desarrollar otra patología. Como punto de base la depresión, pero que puede desencadenar a otras enfermedades. Así mismo es. O agravar otras enfermedades que uno ya tenía, por ejemplo, ¿verdad? Un paciente que ya tuvo alguna vez un infarto, si tiene depresión, al mismo tiempo es más probable que vuelva a desarrollar a lo mejor un evento parecido en el futuro, ¿verdad? ¿Y el aparato digestivo qué tal, Doc? Se afecta mucho también. Se afecta también bastante, ¿verdad? La aparición de cólicos, gastritis, ¿verdad? Es bastante importante. Muy importante. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquitito allá a nuestro sofá. O sea, Genial. adelante, Doc, pasa nomás. Lo ideal es, o sea, lo que queremos que se entienda es que la gente que está con depresión está más susceptible a desarrollar otras enfermedades, entonces, sí. Bueno, vamos a ir leyendo un poco, ya nos van llegando algunas preguntitas, algunas consultas. Tenemos hasta ahora 9 mensajes de WhatsApp, ¿sí? Voy a ir leyendo de a poco. Muy bueno el programa del día, este es un crack, nos sigue siempre, ¿eh? Bueno, doctor Musi, yo sigo tratamiento para la depresión hace 1 año y 8 meses, pregunta Doc. Y quiero saber si esto se cura o tengo que seguir el tratamiento para toda la vida. Muchísimas gracias, está muy lindo el programa. Es muy interesante la pregunta que está haciendo. Sí. El señor creo que es, sí. Ujú. La depresión es una patología que puede llegar a remitir o que, digamos, pueden ceder los síntomas, como decimos nosotros. Pero también es cierto y hay que decir que hay una alta tasa de recurrencia, o sea, de que vuelva a aparecer. Más aún si uno no sigue un tratamiento adecuado y específico, individualizado, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que seguir con este tratamiento toda la vida, realmente, pero sí hay que aclarar que hay veces que es cuando uno tiene un episodio depresivo tras otro, es más probable que se instaure ese sistema de que aparezca y desaparezca, aparezca y desaparezca, ¿verdad? Es imposible, o pregunto, saber ya en la primera consulta o en los estadios, ya cuando los chequeos, los controles, es difícil saber, Doc, si esa persona en algún momento va a remitir, o sea, la enfermedad va a aplacarse, y va a sí. volver a aparecer, ya podemos saber. Y realmente en depresiones que inician a muy temprana edad tienen más probabilidades de que vuelvan a aparecer y aparecer de vuelta, a ser recurrente, como decimos, ¿verdad? Pero cuando aparecen en este rango etario que es el más frecuente, entre los 18 y 29 años, bueno, si se llega a identificar en una primera instancia y recibir un correcto tratamiento, es menos probable que eso suceda, básicamente. Me dijiste el rango etario más frecuente es de... Es entre 18 y 29 años de edad.
sí, 18 y jóvenes. 29, pero es muy Así mismo, joven eso. jóvenes, tal cual. Ese es el rango más común para... El más común, sí. Yo pensé que era ya por los 40, viste que por ahí uno toca los 60, la tercera edad también es una edad susceptible. Totalmente. Hay como un cierto pico en esas edades que vos estás mencionando también, ¿verdad? Los 40 a lo mejor, o 45 las mujeres, perimenopáusicas, los ancianos también tienen un pico importante y bueno, sí. Sí, esos son los totalmente. rangos un poco más así frecuentes. Esa pregunta existencial, ya me queda menos tiempo a los 60, viste a los 70, ya empezás a pensar un poco en algunas cosas y bueno, dicen que por ahí, hola doctor, es muy lindo el programa. ¿Los antidepresivos sí o sí impactan en la libido? Pregunta es un varón. Porque es lo que siempre me dicen algunos sobre por qué no quieren tomar en mi familia. Entiendo, me parece también muy interesante esa pregunta, bastante apropiada. Y bueno, hay cierto porcentaje de personas que ciertamente les toca un poco la libido, ahora el apetito sexual, como se dice, ¿cierto? Sobre todo en tratamientos más prolongados, no siempre, y aparte de eso hay alternativas para evitar esa clase de consecuencias. Por ejemplo, a veces se agrega un fármaco u otro fármaco, se disminuye la dosis, o sea, hay alternativas ante esas cuestiones que pueden llegar a aparecer. Pero pueden sí, darse. Pueden darse eventualmente. Me separé, doc, hace 10 años, dice, ¿sí? Y en la sala sigo teniendo las fotos de mi ex señora. Y entré en depresión. ¿Cómo puedo salir de eso? Dice. No sé si está muy bien formulada la pregunta. Bueno, se separó hace 10 años. Sigue teniendo los recuerdos de la pareja en la casa, en la sala. Y sigue viendo y sigue sintiéndose ella en depresión. Justamente esos son estos eventos vitales estresantes de los que hablamos. Separación, ¿verdad? Divorcio, muerte de un ser querido, que impactan la vida y que bueno, favorecen a que aparezcan cuadros depresivos, sobre todo a lo mejor en un terreno un poco fértil, como sería alguna vulnerabilidad, estar un poco susceptible, ¿verdad? Ciertamente yo le recomendaría que consulten para descartar cosas un poco más graves tal vez. ¿Qué podría ser lo más grave? Sin aventurarnos en la persona que preguntó algo, no. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Y lo más grave sería que tenga un trastorno depresivo actualmente y que no se haya tratado, ¿verdad? Básicamente eso. Y que bueno, que la enfermedad progrese. Yo creo que justamente hablando de estos temas es que bueno, uno puede llegar a la consulta también, ¿verdad? Claro. Porque estas cuestiones uno dice, bueno, le pasa a todo el mundo, pero no todos reaccionamos de la misma manera, ¿verdad? Totalmente. Y justamente una pregunta que voy a leer enseguidita también sobre este tema, hasta de los niños me están preguntando. Dice esta persona, tomo hace 12 años antidepresivos antes de dormir. Siento que al dejar ya no puedo dormir. ¿Será que soy dependiente, doc? Los antidepresivos generalmente nos ayudan a dormir. No sé si estará tomando otra medicación. Seguramente para a dormir. Prazolam, alguno más. Yo creo que es lo más probable. Es cierto que hay algunos que sí tienen un efecto sedativo, pero si es solo por el tema del sueño, hay alternativas muy buenas para tratar el insomnio, por ejemplo. Una tiene farmacológica bastante buena actualmente. El insomnio, ¿qué tema también? ¿Se relaciona también el insomnio? Es una de las patologías del sueño más comunes también hoy en día. Totalmente. De hecho, se piensa que una de las causas está muy relacionado con trastornos del sueño, ¿verdad? Es como antecedente o como síntoma también de la depresión, ¿verdad? El insomnio generalmente, o a veces la hipersomnia, que es el dormir de más, ¿verdad? Generalmente el insomnio que más se da en la depresión es el despertar precoz o levantarse antes de tiempo, 2 horas antes, por ejemplo. Si antes me levantaba a las 7, ahora me levanto a las 5, ya no puedo dormir más después. Es algo que te tiene que llamar la atención. Y muchos refieren dormir todo el día también. También, sí. ¿Verdad? Son como dos extremos, uno no duerme, el otro duerme mucho. Sí, ambos son síntomas, pueden ser síntomas de una depresión. Okay. Doc, ¿a qué lleva la depresión? Después voy a seguir leyendo. ¿A qué lleva la depresión si uno no le agarra al toro por las astas? Ponele que, bueno, si vamos a una afección muy común, la hipertensión arterial, si yo no tomo el medicamento, yo ya sé lo que me espera. Yo ya sé lo que si no le doy pelota a lo que, un infarto agudo de miocardio. Sé que la diabetes, si no le doy pelota, puede llevar a la insuficiencia renal y a una amputación. ¿A qué lleva la depresión mayor si no es tratada? Y en la parte de salud mental, lo que a nosotros, una de las cosas que más nos preocupa es el pensamiento de muerte o la ideación suicida
o ya tener tentativa suicida. Se dice que hasta 2/3 de las personas con depresión piensan en morir o tiene pensamientos de muerte básicamente. Y de esos, de 10 a 15% llegan a hacer alguna tentativa, que es bastante interesante, sí, de las personas con Podemos que piensan en decir de muerte. que todas aquellas personas con conducta suicida, o no sé si dice conducta suicida o no, o pensamientos de muerte, que llegaron al suicidio, son personas que estuvieron con depresión en algún momento, todas ellas, o sí o es una entidad totalmente aparte. En gran parte podríamos decir que podrían haber estado deprimidas o pudieron haber estado deprimidas, pero también hay que recordar que hay otras patologías de salud mental, que llevan al suicidio, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el consumo de sustancias ilícitas o lícitas también, ¿verdad? El alcohol, por ejemplo. Entonces, una serie de eventos pudieron haber desencadenado en un suicidio también, definitivamente. Ok. Bueno, ¿los niños también pueden sufrir de depresión? Sí. Pregunta. De hecho, sí, los niños también pueden llegar a sufrir de depresión. Tienen sus características particulares en los niños. Por ejemplo, una de las más importantes es que el niño a lo mejor no siente tanto decaimiento o tristeza, uno no ve eso, sino más bien irritabilidad o nerviosismo, por ejemplo. El síntoma de la irritabilidad es como más frecuente en los niños prepúberes que están deprimidos. Eso necesita una terapia psicológica. Así mismo, específica con profesionales preparados para atender niños, que es un entidad totalmente aparte y tiene sus aristas importantes también, ¿verdad? Que hay que... Totalmente. Corregime, Doc, siguen llegando las preguntas. Gracias a la gente que está viendo el programa, sinceramente, muchísimas gracias. Consulta personal, es importante encontrar el caracú de la cuestión. Sí. Es importante o no, doctor, llegar a ver qué es lo que hizo de que esa persona pueda llegar a la depresión. Porque muchos por ahí dicen, yo tomo el medicamento y ya me curo, pero el problema que está ahí sigue como latente, sigue hincando, entonces tampoco va a tener solución, como se le dice. Así mismo, por ejemplo, si es que una persona tuvo depresión, bueno, pasaron los síntomas con los antidepresivos, pero hay que ver por qué, ¿verdad? Y a lo mejor hay una vulnerabilidad psicológica, entonces hay que tratar con un psicólogo, un psicoterapeuta, esa vulnerabilidad para, bueno, prevenir que aparezca nuevamente en el futuro, ¿verdad? Totalmente. Hola, doctores. Lo que decíamos antes del programa, nos ven muchos profesionales de la salud también. Hola, doctores, soy estudiante del último año de la carrera de medicina. ¿Es cierto que hay mucha depresión en médicos, sobre todo en cirujanos? Me asusta mucho porque el año que viene tengo que rendir la CONAREM. Sí, bueno, es todo un tema esto porque el estudiante de medicina y bueno, los residentes de las diferentes especialidades están sometidos a mucho estrés laboral, a una importante carga horaria y bueno, muchos factores del trabajo y económicos también, ¿verdad? Que realmente son factores que pueden predisponer a que una persona llegue a la depresión, definitivamente. De la depresión. De hecho, hay varios estudios, ¿verdad? Que bueno, más adelante podemos ir hablando, ¿verdad? A ver, ¿dónde estaba? Hay uno que estaba leyendo, me parece, acá, porque esto es muy común. Hola, doctores, como siempre, muy lindo el programa. Me pregunta esta persona y escucha, Doc, dice, mi mamá está hace 10 años con el diagnóstico de depresión, pero parece que nunca mejora. Le decimos cada rato que le ponga ganas, pero ella me dice que no sabe qué es lo que le pasa y que siempre sigue en la misma situación. El famoso no le pone luego ganas nunca. No le pone ganas nunca. Toda una frase también que bueno, lastima mucho a la persona que está con depresión, porque básicamente la persona que está con depresión no está en esa situación a lo mejor porque quiere y no es que no tenga ganas, a veces no, las ganas o la energía, que es uno de los síntomas importantes, la falta de energía en la depresión no existe, ¿verdad? No existe la energía a veces, entonces no es como, bueno, poné de tu parte que vas a salir de eso, va más allá de esto. Va mucho más allá, a veces queremos opinar desde nuestra óptica, ¿verdad? De nuestra salud mental, opinar sobre la condición mental de otra persona y no existe empatía y evidentemente vamos a caer en un error enorme, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer, Doc, si un familiar está en depresión? Esta pregunta. Yo lo que recomiendo si uno está en contacto con un familiar con depresión es escuchar
escucharle a la persona sus quejas, su sufrimiento y orientar a una consulta profesional con un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra. Total. Es lo que recomiendo. Y bueno, estar pendiente, estar acompañando también, ¿verdad? Y eso. También. Esta pregunta es muy interesante. Voy a leer, porque realmente es una experiencia que cuenta también un poquitito una persona y creo que, Doc, hablábamos antes detrás de pantalla y me contaba que vos tratás también personas, bueno, con adicción a sustancias, ¿verdad? Hace 2 años estoy tratando mi dependencia a la cocaína con carbamazepina, pero cuando dejo recaigo y el doctor me vuelve a indicar, tengo miedo de llegar a tomar medicamentos mucho más pesados. Ya no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo le sugeriría que siga con las indicaciones de su psiquiatra, sobre todo si esta persona está diciendo que la carbamazepina es un medicamento para tratar, entonces... También es un anticonvulsivante para la convulsión, pero que es uno de los fármacos que se ve que puede ayudar con el deseo de consumir, ¿verdad? Pero como es un fármaco que tiene sus indicaciones, bueno, yo le sugeriría que siga las indicaciones de su psiquiatra, ¿verdad? Que definitivamente es mejor seguir un tratamiento médico que recaer en el consumo de esta droga, ¿verdad? Sí. ¿Tenés muchos pacientes, Doc, por consumo de droga? Hay mucha gente que hoy está muy metida en el tema de la cocaína. Y particularmente sí, no te puedo hablar de estudios, de estadísticas así formales, pero te puedo decir que vemos bastante, me toca también ver en mi consultorio bastantes jóvenes que consumen sustancias ilícitas, entre ellas la cocaína. Lastimosamente sí, es bastante frecuente. ¿Cuál es la puerta abierta a todas las drogas? Y bueno, ¿O hay varias ventanas que pueden estar? Sí, hay varias ventanas. Yo diría que hay varias ventanas. ¿Verdad? Hay gente que ni consume alcohol y que, bueno, empieza consumiendo cocaína, por ejemplo, ¿verdad? Directo al grano, sí, ya los muchachos. Y el tema de la marihuana, ¿qué tema? No quiero ni preguntar porque hoy en día vos decís, bueno, hay preguntas divididas. La vez pasada habíamos hablado con un colega también acá y bueno, bueno, ¿en qué casos acudo de urgencia al psiquiatra? Soy una persona con diagnóstico de depresión hace 4 años. Bueno, uno acude a una urgencia psiquiátrica cuando hay riesgo, cuando hay crisis, cuando está involucrada la integridad física o psicológica, cuando uno está pensando en hacerse daño o tal vez en hacerle daño a otra persona, cuando hay pensamientos suicidas. Generalmente en la depresión esas son las causas más frecuentes de llegar a una urgencia psiquiátrica. Una urgencia. Sí. Ok, por ahí siempre preguntan también lo de ¿cómo se llama? La bipolaridad, por ejemplo, la esquizofrenia, hay crisis también, ¿verdad? Totalmente. Tienen también sus crisis particulares y bueno, claro, en la urgencia psiquiátrica llegan bastante personas con esos trastornos en crisis. Ok. Bueno, hay una persona que está escribiendo hace rato, me inquieta leer su pregunta, ¿eh? Qué lindo el invitado, dice. Siempre miro el programa, hola, saludo, lee que mi mensaje, doctor, dice. Bueno, ya le dije. ¿Quién es esta persona? No voy a decir su nombre, doctor, vos estás casado ya, ¿verdad? ¿No? Bueno, qué lindo el invitado. Che, suspendan, pues, pregunten en serio, aprovechen que tenemos un... Doctor, mi compañero de trabajo me comentó que su señora le dejó y dice que no puede parar de comer. Eso es grave. ¿Qué le puede aconsejar ese? Me le dio con todo al Morphy, le dejó la señora y le dio con todo. Claro, ¿verdad? A veces es una manifestación de ansiedad, por ejemplo, eso. Y a veces es claramente un síntoma de depresión, incluso, ¿verdad? Aumentar más del 5% del peso total en un mes ya es llamativo. O bajar esa misma cantidad en un mes también hay que, bueno, prestar atención a eso. Ya es llamativo, ¿verdad? Sí. Voy a parar un ratito acá. Sí. Dentro de todas estas patologías, o mejor dicho, decías la depresión mayor, que es la más frecuente entre todas las patologías mentales, así por decirlo, o existen otras, por ejemplo, el trastorno por ansiedad, por ejemplo. Es de las más frecuentes, definitivamente a nivel mundial, a nivel país, es de el estado de ánimo deprimido es probablemente la mayor consulta que hay a nivel salud mental.
Y bueno, la ansiedad y la depresión van muy de la mano. Son comórbidas, como decimos, se presentan casi simultáneamente en un alto porcentaje, 50, 60, 80% incluso, de personas con depresión tienen ansiedad. ¿Qué es lo que es la ansiedad, Doc? Que tanto todo el mundo Sí. dice, todo el mundo vive con ansiedad, pero nadie sabe qué es lo que es la ansiedad, realmente, ¿verdad? Y es importante identificar la ansiedad normal de una ansiedad patológica, que no es normal. Básicamente la ansiedad es como cualquier otra emoción, es una preocupación intensa ante un peligro inminente, ¿verdad? Real o imaginario. Real o imaginario. Claro, que incluso nos sirve para llevar a cabo nuestras actividades del día a día, ¿verdad? Como un motor, digamos, una ansiedad normal. Ahora, la ansiedad patológica es, patológica cuando esta preocupación o este temor es superior a lo esperado o no se corresponde tanto con el estímulo, con la amenaza que hay, o a veces no hay siquiera amenaza, ¿verdad? Entonces uno tiene síntomas psicológicos y físicos incluso debido a esta interpretación equivocada, digamos, del cerebro ante un peligro que no es tanto o incluso no está a veces. Puede ser, por ejemplo, una ansiedad, te vas a tirar de un paracaídas, Sí. ¿verdad? Te vas al avión, tu corazón está a 1000, la mano fría, Sí. la boca seca, los pelos de punta, quieres hacer pis, te está por... es una ansiedad normal. Es una ansiedad normal, claramente, está en una situación extrema, ¿verdad? Más vale, ¿verdad? Sí, más vale, ¿verdad? Y bueno, es como también un motor para hacer algo, ¿verdad? Y bueno, tener precauciones y voy a hacer esto o lo otro en base a la situación que se está dando, ¿verdad? Ahí es la ansiedad normal y que no funciona, que funciona en el día a día, ¿verdad? No hace El funcionar. problema sería si eso perpetúa en el tiempo, todos los días. Así mismo. Esa ansiedad genera un daño real para... Totalmente, totalmente. Cuando básicamente interrumpe las actividades laborales, académicas, sociales, ¿verdad? Eso es como lo más importante en salud mental, ¿verdad? Tener en cuenta. Totalmente. Sí. Bueno, a la vuelta del corte, nos queda un corte, más que rápido pasa el tiempo, una horita de programa. Queremos hablar un poco de la ansiedad, a qué lleva la ansiedad, si va directo a la depresión, si lleva un trastorno por ansiedad, si es estar con un trastorno de ansiedad, sí o sí te lleva a la depresión o nosotros podemos revertir esa condición y llegar a un estado de mayor calma. Sí, vamos a la vuelta del corte a hablar un poquitito de esto y vamos a leer un par de preguntas más. Quédate ahí, ya volvemos. Bueno, ahí sí, te estaban haciendo algunas consultas ya, Doc, parece. Sí, algunas consultas. Es importante. Bastante interesantes, muy buenas las preguntas realmente. Se suma la gente, Es importante porque también nosotros así vemos de que realmente hay un interés por parte de la población en general de educarse. Es importante. Decíamos recién, ahora estábamos hablando de la ansiedad normal, hasta qué punto es necesario para ese movimiento de la vida. Sí. Hay una ansiedad patológica. ¿Qué pasa si no le doy pelota? Sigue el estrés, problemas laboral, familiar, personal, yo no le doy cuerda a esto, no tomo mi medicamento, no descanso. ¿Cuál es el siguiente escalón? Y está a nivel de salud mental, podríamos decir que hay una asociación grande con la depresión, por ejemplo. Y bueno, la ansiedad es como estar activados constantemente, básicamente. O sea, mucha adrenalina, mucha noradrenalina en el cuerpo todo el tiempo, que a nivel sistémico, en los diferentes órganos y tejidos también producen sus daños, a nivel cardiovascular, a nivel de las arterias, a nivel, del corazón, del cerebro. Tiene efectos físicos bastante importantes a nivel otra vez de disminuir las defensas. También. Sí. Justamente hace poco leía un poquitito que hasta libera tanto cortisol de repente, sí, ¿verdad? Todo este ciclo de ansiedad, de estrés, que repercute sobre la microbiota intestinal, donde está hoy concentrada gran parte de los estudios, la información sobre el sistema inmunológico que mencionaba. Sí, totalmente. ¿Verdad? Esos son estudios más nuevos. De hecho, en el tratamiento de la depresión hay ciertos estudios que hablan de
cierto tipo de dieta, cierto tipo de alimentación que funciona para mejorar el ánimo. Probiótico, además que fortalezcan un poco esa microbiota. Doc, para nosotros realmente fue un placer tenerte en el programa. Vamos a ver un poquitito la posibilidad de hablar de otros temas, porque hablar de salud mental, yo soy un gran fanático de las afecciones y de la salud mental, así que te vamos a tener seguro en otra oportunidad charlando un poquitito más también. El gusto es mío y espero volver. Espectacular, muchas gracias, doctor, y gracias a la gente que nos acompañó también en todo este programa. Recuerden, como siempre, martes, jueves 21 a 22 horas, nuestro compromiso siempre es el de educar con excelentes profesionales de la salud. Se viene Salvando Vidas, no te olvides, con Juan Cruz. Quédate ahí, no cambies de canal. Nos vemos el martes. Chau, chau.